Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que dedicamos a temas económicos. Agradecemos para empezar a don Dean García Foster, que es el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Industria Textil y Confección, ANITEC, por dedicarnos tiempo para poder conversar sobre el estado de este sector tan importante de la economía nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Dean. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicar a la sociedad nicaragüense y al empresariado qué es lo que está haciendo el sector en estos momentos que estamos pasando por la crisis de la pandemia del COVID-19. Bueno, empecemos como es la primera vez que me toca conversar con usted, empecemos definiendo o explicando qué cosa es la asociación, qué cosa es ANITEC. Bueno, la ANITEC es una asociación o gremial del sector privado con personería jurídica conforme las leyes de Nicaragua, que su principal objetivo es promover las inversiones y promover la producción y el desarrollo económico y social de Nicaragua a través de inversiones en el sector de zona franca, principalmente en el sector textil y confección. Nuestro mercado está muy enfocado hacia el mercado exterior, de conformidad con la legislación de zona franca que existe en estos momentos en Nicaragua. Ok, ¿y a quiénes asocia ANITEC? Bueno, ANITEC asocia a una buena parte de las empresas que producen prendas de vestir. Sin embargo, desde hace muchos años, producto de una política de logística y cadena de suministros, también asociamos no necesariamente a empresas que estén en el sector de la rama de prendas de vestir. Por ejemplo, asociamos a empresas también que le dan servicio a nuestras empresas del sector, como por ejemplo agencias aduaneras, bufetes de abogados, empresas de transporte, etcétera. Para ponerle un ejemplo, empresas navieras que le dan servicio a las empresas de zona franca también pueden ser miembros y de hecho son miembros de nuestra asociación. Ok, los proveedores para poder tener textil y confección, para los que producen textiles y confeccionan vestuario, son importados en su mayoría, ¿no? Sí, este es un régimen que se le denomina comúnmente en el mundo como maquila, porque lo que hacen es maquilar producto. O sea, lo único que hacen es, según la historia, es transformar materias primas que vienen del exterior. Sin embargo, este régimen ha evolucionado hacia un estadio de que ya no somos una simple maquila. Hemos logrado generar mayor valor agregado en nuestro país y para beneficiar a la economía del país. Por ejemplo, aquí en el sector ya tenemos plantas de lavandería de ropa, tenemos plantas que fabrican etiquetas, tenemos plantas de servicios a la importación, tenemos inclusive hasta empresas que fabrican tela. Entonces, en la medida de todo este proceso, desde que iniciamos en el régimen de zona franca, desde el año 90 en Nicaragua, ya hemos emigrado hacia un estadio de que ya no es maquila, sino que es zona franca industrial de producción, porque tenemos mayor generación de valor agregado. En inicio, en los años 90, apenas el valor agregado generado en el país por este sector andaba como por el 10%. Hoy, ese valor agregado anda por alrededor del 25-27%. Ok, y más o menos ¿a cuántas personas está empleando o ha llegado a emplear en su pico más alto este sector? Sí, históricamente el sector de confección
representa el 65% del empleo de todo lo que es la globalidad del sector de zona franca, con en su mayor cantidad de 75,000 trabajadores, de un total de 125,000 que teníamos en lo que es el pico más elevado del sector de zona franca. Es importante aclarar para que después poder tomar en cuenta del por qué es lo que nos está pasando en estos momentos, de que el 90% de nuestras exportaciones van hacia el mercado norteamericano. Sí, ok. Y eso evidentemente en este momento con la pandemia está afectado. A eso nos referimos en un momento. Es correcto. Es correcto. Yo creo que es importante aclarar de que esta dependencia del mercado de Estados Unidos es el que nos afecta. Por ejemplo, es muy claro cuando la gente dice que cuando Estados Unidos tose, a nosotros nos da gripe. Sí, efectivamente. Una dependencia. Y en estas condiciones nos resulta peor porque ya no es solamente una gripe, ya es un problema respiratorio grave lo que nos puede producir. Sí, es grave porque cuando la pandemia inició en el mercado, en la economía, en la sociedad de Estados Unidos, obviamente al enfermarse la gente, al implementar las empresas políticas sanitarias, políticas de seguridad, obviamente se redujeron las órdenes de trabajo. Algunas empresas en el mercado de Estados Unidos y tiendas que venden ropa empezaron a cerrar operaciones por el alto nivel de contagio que tenían. Obviamente eso tuvo un impacto en nuestro mercado. Las órdenes de trabajo se empezaron a cancelar a partir del mes de abril de este año. Y obviamente esto se incrementó cuando la pandemia empezó a hacerse connotar también en nuestra sociedad. Sí, bueno, a ver, ya vamos a hacer los detalles de este año 2020. Anitec y el sector textil, vestuario, confección, viene, bueno, junto con todo el país, viene del 2018, ¿no? De unas condiciones bien difíciles que significaron un golpe para el empleo y un golpe para la economía nacional, para la economía personal, para la economía familiar. Hablemos de cómo afectó el 2018 al sector, para entender cómo estamos hoy. A ver, para empezar, en años anteriores, la economía de Estados Unidos empezó su etapa de crecimiento, paulatino, pero venía creciendo paulatinamente. El sector de zona franca tenía sus expectativas en el año 2018, porque se presentaba que la economía de Estados Unidos iba a crecer a un buen ritmo. Nosotros estábamos esperando para el año 2018 un crecimiento de alrededor entre 15 y un 20%. Estábamos con una política bastante fuerte de crecimiento. El sector estaba creciendo, los niveles de empleo estaban creciendo, los niveles de producción estaban creciendo. Posteriormente vino el problema del año 2018. Fuimos afectados. No en la medida en que fueron afectados otros sectores, porque el sector todavía, con el esfuerzo de los trabajadores, mantuvo su capacidad de producción y se mantuvo produciendo, tomando en cuenta en que son empresas extranjeras que no deben de inmiscuirse en temas políticos. El 98% de nuestras empresas son inversionistas extranjeros que no pueden inmiscuirse en estos temas políticos, recalco. Por esa razón es que el sector y las empresas hicieron todos los esfuerzos para continuar produciendo y exportando la producción.
fuimos afectados. Ya ese nivel de crecimiento que esperábamos del 15 y 20% ya no se pudo cumplir. Al final, el crecimiento fue apenas de 2018 contra 2017, fue como del 1%. O sea, crecimos, se hizo un esfuerzo para crecer, pero en realidad crecimos apenas un 1% con respecto a 15-20% que teníamos esperado en el año 2018. Obviamente, esto impactó de la misma manera en el 2019. En el 2019 tuvimos apenas un crecimiento de 0.1%, porque por efecto de una situación de precios en el mercado de Estados Unidos. Lo que nos vino a salvar en el 2019 fueron que nuestros volúmenes de exportación crecieron fuertemente, que generaron que el valor de exportaciones no fue tan impactado como podía haber sido impactado en ese momento. Y después viene el tema del año 2020, que es al cual nos vamos a referir posteriormente. Ok, el crecimiento anterior en el 2017, 2016, 2015, anduvo igual por los 2 dígitos que se esperaban para el 2018, es decir, más del 10%. No, los crecimientos de años anteriores anduvieron como por el 8, 9%. Uh-huh. Y entonces, a ver, lo que se esperaba era que el desarrollo de la economía norteamericana, la demanda de productos en Estados Unidos, en el 2018 lograra prácticamente duplicar el crecimiento que se venía llevando de años anteriores. Sí, hay que tomar en cuenta de que la economía de Estados Unidos en años anteriores al año 2018 estaba pasando por una crisis. Una crisis en la cual el gobierno estaba tratando de levantar el empleo, de generar inversiones. Todo ese esfuerzo de la economía de Estados Unidos por lograr ese desarrollo empezó a reflejarse a partir del año 2017 y se iba a generar de mayor medida en el año 2018. Por eso es que yo le decía que el sector tenía apostado sus esfuerzos en el año 2018 porque se esperaba que en ese año la economía de Estados Unidos iba a crecer a buen ritmo. Uh-huh. Ok, bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Dean García Foster, el director ejecutivo de ANITEC, de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección. Hablamos acerca del impacto que tiene el COVID, la pandemia del coronavirus en esta industria en Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con Dean García Foster, el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, ANITEC, acerca del impacto que tiene el coronavirus, la pandemia del coronavirus, en esta importante industria de la economía nicaragüense. ¿Cuánto representa esta industria en el Producto Interno Bruto anual de Nicaragua? Nosotros andamos representando, si lo vemos desde el punto de vista de las exportaciones totales del sector de Zona Franca como tal. Zona Franca está exportando, por lo menos el año pasado, se exportó solo el sector de textil y confección $1.800 millones. Eso podría estar representando alrededor como de un 2 a 5% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Ok. Según los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el FMI, este año va a haber una caída
superior al 6%, por lo menos hasta este momento eso es lo que se mira, una caída superior al 6% en economía mundial. Eso nos lleva a todos hacia abajo. Difícilmente algún país va a lograr un número positivo o un número superior a esa caída del 6%. Es decir, quien haya planificado crecer un 10% andará por un crecimiento del 4%. Y quienes tenían previsto bajar o estar por debajo del 0%, estarán un 6% todavía más abajo. Y eso es lo que nos va a suceder a nosotros. Justamente los mercados en Estados Unidos básicamente se han detenido o han dejado de comprar porque estos productos no son necesarios. O no son de primera necesidad. No es porque no sean necesarios. Hay que entender la visión del consumidor. Cuando usted entra en crisis y es una crisis en la cual usted no tiene trabajo y solo depende de un subsidio que le está dando su gobierno, lo que hace es priorizar sus compras. Y obviamente se prioriza la comida. Eso significa que los que iban a las tiendas a comprar ropa ya no van a ir a comprar ropa. Las tiendas vienen y empiezan a acumular inventarios. Las tiendas y las marcas que producen ropa hacen sus programaciones anuales y vienen acá a nuestras empresas y le dicen, mira, para el año 2020 vos me vas a producir 20 millones de docenas de camisetas o 20 millones de docenas de pantalones, conforme a una expectativa de ventas que ellos van a tener en sus tiendas. Al no llegar nadie a comprar y al tener que ellos, producto de la problemática del contagio, tener que cerrar la tienda porque son áreas donde convergen altas cantidades de personas, entonces a ellos no les sirve utilizar medidas de distanciamiento, porque significaría que poca gente va a estar en la tienda, baja rotación y un montón de gente afuera esperando para poder entrar. Y el consumidor no le gusta, se molesta y no llega a la tienda. Además que no va a llegar porque prioriza primero otros gastos más necesarios. Porque si tengo 3, 4 pantalones, digo, bueno, voy a subsistir este año con esos 3, 4 pantalones. Más como no estoy yendo a trabajar, estoy en mi casa, entonces por lo tanto solo voy a gastar en comida. Las empresas, las tiendas empiezan a acumular altos inventarios, viéndonos de nosotros y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Ese programa de 20 millones de docenas, parámelo. Lo que me mandaste, está bien, ahí lo voy a tener, vamos a hacer un programa de pago, porque no te lo puedo pagar todavía, porque no estoy recibiendo ingresos. Lo que está en producción, parame la producción. Y lo que tenés en materia prima, en inventario, ni siquiera lo metas a producción porque no sé cuándo te lo voy a poder comprar. ¿Ves? Ciertas empresas, primero, al inicio de esta situación, muchas empresas lo que hicieron fue renegociar con sus clientes y decirles, oye, no me quites todo, déjame una parte para poder subsistir. Porque cuando mañana esto termine y volvamos a la normalidad, no va a ser difícil reintegrarnos nuevamente a la producción, reintegrar la cadena de suministros. Entonces vas a tener a un cliente que te va a poder entregar en forma rápida y expedita. Entonces no me dejes solo, no me dejes caer. Algunas lograron renegociar. Y por esa razón es que ante esa expectativa y ante la expectativa de la entrada
de la pandemia también en Nicaragua, lo primero que hizo el sector fue ir a los sindicatos, ir al gobierno y decirle, necesitamos un acuerdo tripartito para ver de qué manera en este tiempo podamos apoyar a las empresas y a los trabajadores a subsistir de esta crisis. El primer elemento fue protocolos de prevención. ¿Para qué? Para evitar el contagio en las empresas. Inmediatamente se activaron los protocolos de prevención contra la pandemia en todas las empresas del sector, en una amplia mayoría, y yo puedo dar seguridad que estos protocolos se implementaron por lo menos en todas las empresas socios de Anitec, porque se estableció como política primero, como prioridad, la salud de los trabajadores. En segundo término, la protección del empleo en el país, porque el cierre de las empresas iba a significar cesantear en forma definitiva a una buena cantidad de trabajadores. Entonces teníamos que primero, uno, garantizar la salud y después ver de qué manera podíamos maniobrar para que estos trabajadores, bajo un plan de suspensión, pudieran tener dinero para subsistir cuando estuvieran en cuarentena en sus casas. Se firmó ese protocolo de tripartito que se le llamó protocolo tripartito de flexibilidad laboral, porque permitió que una cantidad de entre 30,000 a 33,000 trabajadores fueron suspendidos temporalmente y todos ellos se les garantizó su salario mientras estaban en su casa de habitación por un mes. Mientras, uno, lográbamos una buena implementación de los protocolos de seguridad y dos, renegociar con nuestros clientes que nos permitiera mantener las empresas produciendo, aunque sea a un bajo nivel, pero al final produciendo para no cerrar. Y esas dos medidas fueron las que empezamos a generar entre el mes de abril y el mes de mayo, que el protocolo se firmó por 30 días. Ok, 30 días que ya se vencieron. Yo cuando leí ese acuerdo tripartito, lo discutimos aquí en el programa o lo abordamos aquí en el programa con un experto en derecho laboral que mencionaba el acuerdo como un ejemplo del trabajo coordinado, del trabajo que funcionaba justamente cuando se enfrentaba la empresa, el trabajador y el Estado a una situación como esta. Pasó ya un mes, ya vamos para los 2 meses, es más, llegando a los 3 meses después de la firma de este acuerdo. ¿Cómo está el estado del acuerdo en este momento? Mira, yo podría decir que el acuerdo logró que, según estadísticas que nosotros tenemos, que la mayor parte de las empresas pudieron subsistir. Hoy por hoy tenemos a todas las empresas del sector social de Anitec trabajando y produciendo. Pero eso tuvo que hacerse con el concurso de varios elementos. Y vuelvo a recalcar, el primer elemento, protocolos de seguridad para evitar el contagio de los trabajadores. Y tal vez aquí me vas a dar un momento para poder decir en qué consistían esos protocolos. 1. Tomas de temperatura a la entrada del trabajo. Ningún trabajador que tuviera 37.0001 de temperatura se le permitía entrar a su centro de trabajo. Se le remitía al centro de salud o a la clínica de previsión que le corresponde o a su casa y decirle, cuando ya estés bien, venía a trabajar. Estaciones de lavado de manos y desinfección de manos a la entrada de cada centro de trabajo o de la planta de producción. Desinfección de calzado. Utilización de mascarilla. Tal vez en este caso la mascarilla
no fue tan traumático para los trabajadores de Zona Franca, porque ya hay una costumbre en la planta de producción de confección del uso de la mascarilla. Por norma regulatoria de higiene y seguridad, todo trabajador de costura tiene que usar mascarillas y elementos auditivos para evitar el problema del ruido que hacen las máquinas en el centro de trabajo. Probablemente ahí no fue tan traumático, pero nuevamente se hicieron las revisiones y todo trabajador se le tenía que garantizar su mascarilla. Estaciones de desinfección y lavado de manos dentro de la planta. Limpieza de los baños y servicios higiénicos en todo momento. Limpieza de las estaciones de trabajo de cada trabajador. Esos fueron los elementos que se implementaron en una primera fase. Por el lado de la producción, era obvio que la renegociación de los contratos no era lo suficiente, pero sí para mantener a la empresa operando. Pero había que generar más producción porque, ojo, había una gran cantidad de trabajadores que están en suspensión laboral, que a nadie le gusta que un trabajador esté en su casa recibiendo la paga mínima. Entonces había que ver de qué manera teníamos que reintegrar a todos esos trabajadores a la producción nuevamente, bajo una expectativa y bajo un criterio de ganar. Ganan los trabajadores y gana la empresa. Entonces se generó la reconversión a la producción de equipo de protección personal para garantizar accesorios y equipo para tratar de evitar en la medida el contagio. ¿Y eso qué significaba? Producir mascarillas, producir gabachas, producir pantalones, producir cubiertas para calzado. Una gran cantidad de empresas se transformaron para proceder a la fabricación de estos tipos de equipos. Algunas dependían solo de la producción de ese equipo, otras combinaban entre los contratos renegociados con sus suplidores y también la producción de mascarillas. Ahí fue donde funcionó una coordinación con las entidades de gobierno que nos atienden para permitir que las empresas que no estaban autorizadas a este tipo de producción se les autorizara de forma temporal la producción de estos tipos de productos. E igual, bajo un esquema de apoyo a la sociedad, también se logró que de forma temporal la producción que pudiera ser trasladada y vendida al mercado local también fuera, de la medida de lo posible, vendida en el mercado local. La realidad es que tuvimos muy pocas ventas en el mercado local porque la mayor parte de nuestra producción, vuelvo a recalcar, está orientada hacia la exportación del mercado americano. Al retornar, después de ese mes, el protocolo y todas estas medidas que hemos implementado funcionaron en cierta medida. ¿Y por qué digo en cierta medida? Hasta el momento tenemos que una cantidad de 15,000 trabajadores fueron reintegrados nuevamente a sus puestos de trabajo, bajo esa expectativa de producción de equipo de protección y renegociación de las órdenes de trabajo con nuestros clientes. Todavía tenemos una cantidad de 15,000 trabajadores que todavía están en suspensión laboral, y aquí es donde yo quiero recalcar que el 50%, el 90% de esos 15,000 trabajadores que todavía están en suspensión temporal reciben 50% de su salario como una política de responsabilidad social empresarial. Porque después de 2-3 meses se acabaron las prestaciones y se acabó todo lo que podíamos hacer
para seguirle pagando un 100% del salario mínimo a los trabajadores. Entonces, las empresas, bajo esa política de responsabilidad social empresarial, le están entregando a ese 90% de trabajadores 50% del salario para que ellos puedan subsistir. Y la expectativa es que en todo el mes de junio se van a hacer los esfuerzos para que un 90% de todos esos 15.000 trabajadores que estén todavía en suspensión temporal, reintegrarlos nuevamente a la producción de nuestra fábrica. Ahora, en esta segunda etapa, como ya estamos en un incremento de la transmisión y contagio de la pandemia, ya no es un protocolo de seguridad que se están implementando en las empresas. Ahora estamos implementando protocolos de bioseguridad, o sea, son protocolos más estrictos, en los cuales, adicional a todas las medidas que yo te he mencionado, ahora es que las tomas de temperatura se toman a través de toda la jornada de trabajo. Permanentemente, cada hora se le está tomando la temperatura a cada trabajador. En las horas de descanso se utilizan para limpieza de las máquinas. Y los fines de semana se han generado comisiones de trabajo para fumigar y desinfectar toda el área de trabajo de la planta. Se pone en trabajo permanente la brigada de higiene y seguridad en las plantas. Restricciones de ingreso a proveedores de plantas. Todos los pagos se hacen a través de la vía electrónica para evitar la presencia de personas en las áreas administrativas. El personal que pueda trabajar en su casa se le ha mandado a trabajar en su casa. Fiscalización permanente de los trabajadores mayores de 50 años y mujeres embarazadas. Mujer que esté embarazada se le manda a su casa y no se le permite llegar a su centro de trabajo. Todas esas medidas estrictas se están implementando para evitar, en la medida de lo posible, el contagio en la fábrica. Y aquí se ponen programas de capacitación y de publicidad al trabajador, porque una parte importante para que estos protocolos puedan surtir efecto es la persona como tal. La persona tiene que tener claro que estas mismas normas de seguridad que utiliza en su centro de trabajo lo tiene que repetir en su casa para poder garantizar que no se contagie. Porque si la persona no implementa esas medidas de trabajo, esas medidas que utiliza en el trabajo cuando está fuera del centro de trabajo, no sirve para nada cualquier otro protocolo o protocolo de bioseguridad que se pueda implementar dentro de la empresa. Entonces, nuevamente, este es un llamado a la sociedad para continuar con las medidas de protección, distanciamiento social, uso de la mascarilla cuando tenga que salir a la calle. Una pregunta tal vez un poco difícil, ¿no? ¿Hay trabajadores de este sector que han sido infectados? Sí, no lo vamos a negar. Hay trabajadores que han sido infectados, definitivamente. Ok, eso es, evidentemente no se aparecen para nada por las plantas ni en los alrededores. Es correcto, así es, así es. O sea, y obviamente, por eso es que yo hacía el llamado anterior. Una buena parte de estas infecciones fueron durante el tiempo que se mandó a los trabajadores a su casa o el trabajador se fue de vacaciones y llegó infectado a la planta. Tampoco eso no quiere decir de que hubo algún foco de infección dentro de la fábrica. Sí lo hay. Eso no se va a poder evitar. Lo que sí, nuevamente, deseamos recalcar es que se están implementando esos protocolos de bioseguridad. Y eso ha generado que en la realidad los focos de infección han sido mínimos. Sí, se ha logrado mitigar, digamos, a lo interno el efecto de la pandemia.
Sí, porque usted puede ver que realmente las plantas siguen produciendo. Ok, hacemos una pausa. Estamos conversando con Dean García Foster, el director ejecutivo de Anitec. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Dean García Foster, el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, Anitec, acerca del impacto de la pandemia del coronavirus en esta industria en el país. ¿Cuáles son los planes? A ver, empecemos con los planes, digamos, que garanticen la seguridad de la empresa y la seguridad de sus trabajadores. Sí, como yo le decía anteriormente, cuando ya entramos a esta etapa, ya no son protocolos de prevención, son protocolos de bioseguridad lo que se están implementando en las empresas en primer orden, para recalcar que la prioridad nuestra es la salud del trabajador. Y esos protocolos tienen sus fases y tienen sus etapas, dependiendo de los niveles de contagio que hay en la empresa. Se están midiendo permanentemente los niveles de contagio en la empresa y cada medida a tomar es una medida que va a depender de la etapa en que se esté del foco infeccioso. Entonces, como le dije anteriormente, esos protocolos ya son más estrictos, limitan la entrada de proveedores a la fábrica, limitan las visitas administrativas a la fábrica, limitan las visitas personales a la fábrica. Ahora ya no puede llegar ninguna persona a decir voy a visitar a tal trabajador porque es una cuestión personal. Ya no entra a la fábrica esa persona. Hasta inclusive ya no hay entrega de cheques. Todas las transacciones se hacen en medios electrónicos. Las facturas se reciben en medios electrónicos y los pagos se hacen en medios electrónicos y los comprobantes de pago se emiten de manera electrónica. Los trabajadores administrativos, en la medida en que se pueda, van a trabajar a su casa. Monitoreo permanente del personal mayor de 50 años. Mujeres embarazadas están en sus casas con salario pagado. Toma de temperatura cada hora dentro del centro de trabajo y toma de temperatura a la entrada y a la salida de la jornada laboral. Uso permanente de mascarillas. Limpieza perenne de las estaciones de trabajo. Brigadas de limpieza, fumigación y desinfección en los sábados de toda el área, la fábrica, la planta y el área administrativa. Alta permanente de las comisiones de higiene y seguridad en la empresa. Entonces, algunas empresas han contratado médicos particulares para mantener en la fábrica, para atender cualquier evento sospechoso de enfermedad de los trabajadores. Entonces, todas esas medidas de bioseguridad son las que se están implementando en la fábrica. Y nuevamente, van por etapas. Si llegamos a tal porcentaje de infección, se hace esto. Si llegamos a tal porcentaje de infección, se hace lo otro. Y van de una forma de escalera. Que en la medida que, si es necesario cerrar esa planta específica de producción, se va a cerrar. Pero tiene que cumplirse la etapa dentro del protocolo de bioseguridad que está elaborado conforme a la normativa de la Organización Mundial de la Salud. Y está compartido con nuestros clientes en el exterior, porque los clientes nos piden ahora la implementación de esos protocolos o normas de bioseguridad para que le garanticemos nosotros que cualquier prenda que le remitamos no lleve ningún foco infeccioso en esa prenda. Ahora, ¿cuáles son las expectativas? ¿Y cuál es lo que pensamos hacer? Bueno, primero
continuar con la implementación de estos protocolos de bioseguridad, porque esto es lo que hace posible mantener las plantas produciendo. Continuar con la fabricación del equipo de protección personal, porque esto en la medida de lo posible ha permitido que las fábricas continúen produciendo y continúen en el mercado para cuando mañana se decrete el final de la pandemia, estamos listos para aceptar cualquier orden de trabajo de forma inmediata. ¿Cuál es el programa? Continuar con esa coordinación con nuestros clientes y ver de qué manera podemos salir de esta problemática de impacto negativo que va a tener el sector por efecto de la pandemia. Tal vez ustedes oyeron mis declaraciones en un medio donde decíamos, este año ya está perdido. Este año ya está perdido para nuestro sector en la medida en que y por qué no esperamos nosotros tener ninguna cifra positiva de crecimiento para el año 2020. Estamos esperando que las cifras de crecimiento del sector de confección sean negativas. Y por eso es que nosotros decimos, este año ya está perdido. El esfuerzo va a ser en lograr que esa caída sea lo menos posible. Ese va a ser nuestro esfuerzo hoy, a partir de estos momentos. Y lo queremos lograr con lo que dije al inicio, medidas de bioseguridad y coordinación con nuestros clientes para mantener todavía esas órdenes de trabajo y mantener con vida al sector. Las empresas hoy están trabajando en promedio a un 50% de capacidad. Solo están cubriendo los costos de producción. Y eso lo estamos haciendo para mantener el empleo en el sector. Y que el trabajador tenga una alternativa de ingresos para también poder subsistir cuando esta pandemia finalice. Las cifras estadísticas del sector nos arrojan que acumulado al mes de abril, el sector tuvo una caída en valor de 15.8% y en volumen de 14.7%. Ustedes podrán decir, Dean, esto no tiene comparación con lo que tú has estado anunciando, pero es que todavía aquí no se han visto los efectos totales y reales de la crisis. Esto se puede ver si analizamos las cifras de mes por mes. Si yo comparo las estadísticas de exportación del mes de abril del año 2020 contra el mes de abril únicamente del año 2019, la caída es de 52%, tanto en valor como en volumen. O sea, en el mes de abril de 2019 se exportaron 152 millones de dólares. En el mes de abril del 2020 apenas se lograron exportar 50, 60 millones de dólares. Ese es el efecto de la pandemia en el sector. Todavía estamos esperando las cifras del mes de mayo para ver si ese esfuerzo de producción de mascarillas logró reducir esa cifra. Pero en realidad esa es la situación del sector. O sea, esas exportaciones del primer trimestre, cuando todavía no se había hecho palpable la pandemia en el mercado de Estados Unidos, ni en nuestro mercado todavía, estamos logrando cifras de exportación de entre 150 a 160 millones de dólares mensuales. Ese primer trimestre es lo que nos vino a ayudar de forma acumulada para que esa caída fuera o diera como resultado ese 15.8% y ese 14.7%. Entonces, ese es el esfuerzo. Proyectar 2020, es muy difícil proyectar el año 2020 cuando todavía de manera coyuntural tenemos que tomar en cuenta varios temas. Primero, ¿cómo va a evolucionar la producción y el desarrollo de
el desarrollo y la reactivación en el mercado de Estados Unidos, que se está dando por etapas. A ese elemento habría que agregarle nuevamente el efecto que va a tener las manifestaciones que han habido en diferentes estados y ciudades de Estados Unidos por la muerte del señor Floyd, que muchos andan diciendo por ahí, y hay comentarios de que esas manifestaciones van a generar un nuevo rebrote de la pandemia en el mercado de Estados Unidos. No lo sabemos, no lo podemos dar por sentado, pero hay que tomar en cuenta cómo eso va a afectar ese desarrollo y articulación de la reconversión nuevamente en Estados Unidos. El otro tema es, si la economía de Estados Unidos se recupera, ese proceso no va a ser automático. Es un proceso que va a llevar tiempo. Y en nuestro sector va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las tiendas permanecieron cerradas durante marzo, abril, mayo, junio, julio, prácticamente 4 o 5 meses. Periodo en el cual no vendieron. Periodo en el cual tienen inventarios de productos para vender. Entonces, lo primero, yo como empresario, es que salgo de mis inventarios y cuando vea que ya esos inventarios se me están agotando, recurro a mis proveedores, ejemplo, nicaragüenses, empresas de zona franca nicaragüenses, y les digo, mira, voy a echar mano de aquel contenedor que me mandaste en marzo, te lo voy a pagar y lo voy a integrar a mi inventario. Y empezar bajo un programa de producción a sacarme la producción que me tenés pendiente de esas órdenes de trabajo que estaban suspendidas. Entonces, ahí es donde va a empezar la recuperación. No va a ser automática. Entonces, tendríamos que esperar por lo menos todo este año para esperar una recuperación. Las empresas y las tiendas que venden van a ir vendiendo. Ahora, nuevamente, el consumidor, el incremento de ventas va a depender de cómo se comporte el consumidor una vez que termine o se declare finalizada la pandemia. Esperaríamos un incremento fuerte de demanda, posiblemente, pero no lo sabemos. Entonces, tomando en cuenta toda esta situación, el esfuerzo de producir equipo de protección, el esfuerzo de mantener la coordinación con nuestros clientes, podríamos decir, si somos conservadores, la caída del sector para el año 2020 podría andar entre 30 y 40%. Si somos optimistas, podría andar, diría yo, en un 20% la caída. Pero tenemos que estar monitoreando las cifras en la medida en que esto se vaya llevando a cabo para ir ajustando estas cifras y ver de qué manera podemos hacer una proyección un poco más apegada a la realidad. Ahora, todos estos son pronósticos relativamente positivos, pues de alguna manera, en medio de toda la situación que se ha presentado, ¿no? Porque yo estaba pensando que hay médicos y hay científicos que han hablado más bien de que la pandemia vino para quedarse, o el SARS-CoV-2, el virus que ha producido esta pandemia, vino para quedarse. Es decir, que vamos a tener que aprender a convivir con este virus de aquí al resto de nuestras vidas, ¿no? La última pandemia en el mundo, hace 100 años, fueron 2 años de afectación. ¿Está este sector listo para aguantar tanto tiempo? Es decir, porque yo estoy claro que en la medida en que haya desconfinamiento, en que la gente empiece a regresar al trabajo, especialmente en los Estados Unidos, que la economía empiece a moverse con más fuerza en los Estados Unidos, en esa medida van a empezar las demandas de órdenes de trabajo para este sector. Pero eso va a ser gradual.
¿Cuándo? Es Esa correcto. es la gran Es lo que yo le, pregunta. es lo que yo le Sí. comentaba. Va a ser gradual. Y gradual desde el punto de vista productivo y gradual desde el punto de vista sanitario. Porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. La sociedad, el mundo, va a tener que aprender a convivir con esta pandemia. Va a tener que aprender a convivir cuando se logre una vacuna. Va a poder tener que aprender a convivir con esta enfermedad. Porque una vez que se logre la vacuna, va a pasar a ser una enfermedad como lo fue en un tiempo la influenza, como lo fue en un tiempo el H1N1, como lo fue en un tiempo la chikungunya, etcétera. Que te vas a enfermar, te van a dar la vacuna, te vas a ir a tu casa 3, 4 días de reposo y vas a reintegrarte nuevamente. Pero eso va a tomar tiempo. Y el tiempo lo va a determinar a partir del momento que salga la primera vacuna. Entonces, lo que sí nosotros estamos claros es que nos estamos preparando para dos cosas. Lo primero, protocolos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad llegaron para quedarse en el sector. Y yo diría, no solo en el sector de Zona Franca, en todo el sector productivo, yo diría de Nicaragua y del mundo. Porque si queremos mantener la producción, vamos a tener que aprender a utilizar esos protocolos para evitar que nuestros trabajadores se contagien y para poder mantener la producción. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Y las inversiones van a tener que ir por esa vía. Segundo, transformaciones en las empresas para producir equipo de protección personal, tanto para tus trabajadores como para exportar a nivel mundial, para garantizar la protección de la sociedad. Porque las mascarillas vinieron a estas latitudes para quedarse. Yo recuerdo hace 5 años, cuando yo tuve la oportunidad de viajar al Asia, yo me ponía nervioso y me sorprendía porque cuando bajaba del aeropuerto, todo el mundo con mascarilla. Yo decía, ¿y qué tiene esta gente que anda siempre con mascarilla? Entonces, nosotros vamos a tener que aprender a convivir ahora con la mascarilla, a como lo hacen en otros países. En aquellos países, después me explicaron que usaban mascarilla por el nivel de polución que tienen en la ciudad. Entonces, nosotros lo vamos a tener que continuar utilizando por los niveles de contagio y por la enfermedad. Entonces, nuevamente, vamos a tener que aprender a convivir con muchas cosas, tanto la sociedad como el sector productivo. Y por eso es que la recuperación va a ser lenta. Yo te decía, conservadoramente 30 a 40%, óptimamente 20%. En el 2021 yo no creo que vamos a poder crecer. Ojalá podamos crecer, pero yo no le estoy viendo en el año 2021 que si esta pandemia sigue con su evolución a como está evolucionando, yo no le veo cómo normalmente nosotros podamos crecer todavía en el año 2021. Lo que sí vamos a poder hacer es reducir ese impacto negativo. ¿Y para qué? Para poder mantener el sector productivo intacto, para cuando todo esto pase, estar preparados para volver a crecer. O sea, utilizar la misma técnica y las mismas políticas que se utilizaron durante los años 2009-2010, que nos pegó la crisis financiera. Los sectores pasamos por años sin crecer, con rendimiento negativo y permanecimos en el mercado. ¿Por qué? Bajo el objetivo de que cuando esto finalice íbamos a poder crecer. Ese crecimiento empezó en el año 2012, se enfatizó en el 2014, 2016, 2017. Volvemos nuevamente a un estadio de crisis. Entonces, todas estas crisis nos han enseñado que hay que prevalecer para estar listos cuando empiecen los niveles de crecimiento nuevamente y poder recuperarnos para tratar de ver un futuro mejor.
¿Cuánto tiempo cree usted que van a lograr soportar, que van a lograr mantenerse en las condiciones actuales? Te puedo decir que si todas las políticas que estamos implementando y funcionan estos protocolos de bioseguridad, mientras las empresas estén cubriendo sus costos, van a continuar manteniéndose en el país. Porque si estás cubriendo tus costos, quiere decir que el inversionista no está invirtiendo plata adicional, sino que está esperando el momento apropiado para poder volver a tener ganancias. Obviamente, este tiempo no puede ser para siempre. Pienso yo, y eso va a depender del nivel o del pensamiento de cada inversionista, pero yo creo que producto de la experiencia de la crisis financiera, yo diría que este periodo podría ser de 2-3 años. Bueno, ya si de 3 años un inversionista ve que ya no está obteniendo ganancia, va a decir, bueno, ni modo, lo siento, no puedo seguir así. Es bastante tiempo, 3 años, es decir, es gente muy paciente. Sí, pero por eso te digo, depende del nivel de cada inversionista. Hay inversionistas que tienen mayor capacidad, hay otros que no. Hay algunos que no van a esperar ni un año. Sí. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Podríamos seguir platicando porque la verdad es que hay bastante para conversar sobre este tema. Sí, efectivamente. Los mejores deseos para este sector, don Dean. Gracias, muy amable y gracias nuevamente por la oportunidad que se me ha dado. A usted muchas gracias. Esperamos a nuestras amigas, amigos televidentes, este programa les haya sido de provecho. Gracias por su sintonía.